Tal como dice la palabra, ¿verdad? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y hoy estamos juntos y estamos en armonía. Gracias, hermano. Eres un crack. Bien, hermanos, gloria al Señor. Estamos en el año del avivamiento y hemos estado hablando de esto, entendiendo que el verdadero avivamiento tiene que ver con vidas de arrepentimiento, con vidas genuinas, con ir buscando al Señor de todo corazón, y que no se trata nada más de pequeños trozos de tiempo, sino que es una vida continua, como cuando estás asando carne, cuando estás haciendo una chuleta y el carbón se está apagando, ¿verdad? Tú empiezas a soplar porque tiene que estar vivo. Entonces esa es la idea de mantener una vida espiritual, soplándole siempre, poniéndole un poquito de leña, porque debemos de estar vivos en el Señor. Estamos en la serie Cartas desde la cárcel, estamos estudiando Colosenses. La idea de esta carta es que podamos tener vidas plenas, y hemos estado estudiando esto ya mucho tiempo, ¿verdad? Y una de los aspectos que hemos estado hablando es que tenemos victoria en Cristo Jesús, porque Él pagó el precio y Él nos hizo libres del pecado. Ya no estamos casados con el pecado, sino que ahora corremos del pecado porque estamos en el Señor, y solamente por medio de Él tenemos esa victoria, vida plena en el Señor. ¿Alguien tiene vida plena en Dios? Dice amén. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Y hemos estado hablando de esto que dice Colosenses, que Él, que es la plenitud de Dios, nos da plenitud a cada uno de nosotros. Y hemos estado hablando que para poder tener vida espiritual, lógicamente necesitamos reconocer que estamos muertos al pecado. Y cuando se te aparece el oso del pecado, tú te debes de hacer el muerto completamente. La semana pasada empezábamos a hablar de algo. Hablábamos acerca de un virus que se introduce en la iglesia y se ha introducido desde hace muchos años. Y ese es el virus del legalismo. Y ahora voy a explicar, ¿verdad?, un poco más referente a esto, porque esta palabra legalismo está muy asociada en nuestras iglesias, y a veces, ¿verdad?, de hecho es un tema sensible. Hemos estado tocando algunos temas que son sensibles, algunas prácticas que son sensibles para la iglesia, y ahora vamos a estar hablando de esto. El apóstol Pablo dijo que para que nosotros pudiéramos ser salvos, Cristo más nada, es Cristo. Amén. Ahora, Cristo demanda santidad, Cristo demanda una vida lejos del pecado. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Sí? Pero tú no tienes que hacer nada más. Tú no tienes que ofrendar para ser salvo. Esa es una disciplina, es agradecimiento. Tú no tienes que vestir de alguna manera. Cristo ya pagó el precio. Claro está que el Señor va a ir haciendo muchas cosas o muchos cambios en nuestra vida. Y por eso la semana pasada hablábamos esto. Siempre hablando de la vida plena en Cristo, y hablábamos en esto, la oportunidad de no contagiarte del virus espiritual del legalismo. Y hoy vamos a seguir con eso. Y estamos, hermanos, completamente claros que el pecado nos aleja, que el pecado trae problemas a nosotros. Y el escritor de Hebreos decía: quitemos todo peso, toda carga y pecado. Entonces yo quiero preguntarte ahora, ¿qué te ocasiona peso? Y el Señor Jesús también lo dijo en el tiempo que Él estuvo en la tierra. Fíjate, el Señor Jesús habló a su congregación, habló a su audiencia, y dijo esto, hablando de los fariseos y hablando de aquellos personas religiosas. Él dice esto: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y la semana pasada, hermano, yo hice mucho énfasis, por ejemplo, en temas sensibles como el ayuno. ¿Es el ayuno una ordenanza? No lo es, es una disciplina. ¿El Señor te va a condenar porque tú no ayunas? No, Dios no te va a condenar porque tú no ayudas. Pero la disciplina del ayuno y la oración te harán crecer espiritualmente. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Y esto es lo que estábamos hablando. Y el Señor Jesús le dice en este momento a la congregación, a la audiencia: hey, hay quienes atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y el apóstol Pablo dice en Colosenses: Él tiene la plenitud, Cristo es la plenitud. Y dice también: a quienes quiso dar a conocer las riquezas, mira esto, las riquezas de la gloria. Y entonces, hermano, analizábamos algo, que cada vez que sustituimos la Biblia con una enseñanza humana, ya sea religiosa o no,
perdemos un poco de felicidad que Dios tiene para darnos a nosotros, y eso es plenitud. Y hablábamos que hay una gran diferencia entre la ordenanza, una ordenanza de Dios, y una disciplina espiritual. Y yo les decía que el Señor solamente dejó dos ordenanzas: el bautismo y la Santa Cena. Esas fueron ordenanzas que el Señor dio. O sea, algo que el Señor dijo: hagan esto, ¿verdad? Claro está que también dijo que oráramos, que también dijo el Señor que pues que tuviéramos misericordia, muchas cosas más. Pero el Señor ordenó la Santa Cena y ordenó el bautismo. Entonces, hermanos, vamos ahora a seguir hablando acerca de esto. Y la pregunta que estamos respondiendo a esta entrega es: ¿cómo protegernos de quienes nos roban la posibilidad de ser plenos en Cristo? Sabes que la semana pasada, para la gloria de Dios, cuento esto porque es un testimonio que Dios, ¿verdad?, nos dio. Me escribieron algunos hermanos y me dijeron: pastor, ¿sabe que yo he estado cargando con eso? Que como yo no me presento al ayuno, siento que pues, ¿verdad?, puedo ser juzgado o algo. Pero hermano, Dios conoce tu corazón. Yo sé que hay muchos hermanos que desde su casa están doblando rodillas y tú no necesitas, ¿verdad?, algo. Claro, vente, porque cuando vemos varios tomamos más fuerza y esto es más bonito, ¿verdad?, y todo. Pero quita la carga. Esa es la idea. Y hay muchas cosas, hermano, muchas cuestiones que hemos aprendido que hoy debemos desaprender. Y yo no te pido que pienses como yo. Si tú quieres pensar diferente, está bien. Tampoco mi idea hoy es convencerte de cómo yo pienso. El que convence es el Espíritu Santo. Mi tarea es que podamos nosotros ser claros y enfáticos en lo que dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, nos quedamos en esto. El apóstol Pablo plantea tres, por lo menos, formas de poder vencer estos temas que tienen que ver con el legalismo, ¿verdad? El apóstol Pablo plantea tres argumentos, y el primero es: resiste a la enseñanza falsa. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Queremos ser una iglesia que tiene vida en plenitud. Queremos ser una iglesia que tiene vidas plenas. Queremos ser una iglesia, Señor, que no pone cargas que no tienen que ver con lo que tu palabra dice. Queremos cumplir tu ley. Queremos cumplir la ley de Dios. Queremos cumplir tus mandamientos. Queremos cumplir lo que tú nos pides. Pero también, Señor, queremos que tú nos ayudes a quitar todo aquello que pone cargas en nosotros, en nuestra forma de ser iglesia. Por favor, Espíritu Santo, glorifícate hoy en mi vida y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Lea por favor conmigo. Recuerde esto. Estamos viendo todo Colosenses. Estamos viendo, ¿verdad?, en un estudio inductivo, sistemático y reflexivo de la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: por tanto, nadie os engañe o juzgue en comida o en bebida. El problema acá era un problema de comida. No coman esto. No, ustedes tienen que guardar el sábado. Ustedes tienen que celebrar cierta fiesta. Y dice el apóstol Pablo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir por el cuerpo de Cristo. Ahora, quiero que notes esto. ¿Cómo empieza el versículo 16? Por tanto, ¿a qué se refiere por ese tanto? Por tanto, todo lo que les he escrito desde el versículo 1 hasta el versículo 15, hay plenitud en Dios. Por tanto, no olvides que estás pleno en Cristo. Por tanto, no olvides que Jesús ya pagó el precio. Por tanto, no olvides que Él es la plenitud. Dice el apóstol Pablo, recuerda esto, que nadie, quiero que lo veas en una versión que es un poco más amigable. Dice: no dejen que nadie los critique. Vamos a ver este verbo más adelante, lo vamos a notar que en Romanos también está, que juzgar. No dejes que nadie te critique, te juzgue, te ponga peso por todo lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de la luna nueva o de descanso. Mira, me encanta esto. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. ¿Alguien dice amén a eso?
Entonces, hermano, dice el apóstol Pablo, no dejes que nadie, y tú dices, hermana, usted no ha venido al ayuno. Qué mala onda eres. Hermana, no estás orando. Qué mal. Hermana, la forma en la que usted se viste, o hermano, así no se viste un cristiano. Y dice el apóstol Pablo, no, ten paz. Por favor, ten paz. No permitas que nadie ponga carga. Sabe que muchas veces perdemos la plenitud de Cristo porque estamos pendientes de lo que van a decir los demás hermanos. Perdemos la plenitud de Cristo porque no me comporto como se comporta alguien. No oro como ora alguien. No hablo como habla alguien. Saben que hace muchos años yo trabajé con una ONG que se encargaba de reintegrar las pandillas a la sociedad hace bastantes años. Y conocí a un muchacho, ¿cómo le decían de apodo? No recuerdo. Pero él se había convertido y entonces nos ayudaba en los campamentos a poder ministrar a otros muchachos que habían salido de las pandillas. Y tú sabes que quienes han estado en las pandillas tienen un acento, una forma de hablar muy particular, ¿cierto? Muy, muy propia. Entonces las oraciones de él eran bien particulares, ¿verdad? Era algo así como, ay Señor, es que vos sabés, ¿verdad? No sé, algo así. Pero ¿sabes algo? Eran sinceras. No oraba como oraba un pastor, no oraba como oraba otra persona, pero oraba como él hablaba. Y así lo hacía. Y yo estoy seguro que quizás en algún momento alguien le puso una carga y le dijo, no hagas esto. Y yo estoy seguro que con el tiempo, mientras vas creciendo en Dios, Dios va cambiando muchas cosas que debemos de cambiar. ¿Alguien dice amén? Sí, vemos para atrás, hermano, y tú dices, ¿cómo yo hacía esto? ¿Cómo era posible? Pero hoy el Señor nos ha ido cambiando. Y así han pasado muchas cosas, ¿verdad? La forma en la que llegamos. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos ido cambiando la forma en la que vestimos. Quizás antes vestíamos diferentes. Y el apóstol Pablo dice, no permitas que pongan peso sobre ti, no hagas esto. Y por eso, hermanos, insisto con esto. Yo la semana pasada, quienes no vinieron, yo hablaba sobre específicamente el ayuno, que estamos en ayuno. Vente al ayuno. Pero si tú no estás en ayuno, tranquilo, tú eres salvo, Dios pagó el precio. Dios te ama. Amén. Y la oración, ¿verdad? La forma en la que oramos, hablaba del ayuno, hablaba de la oración, hablaba de muchas cosas. Tenemos fiesta de primicias el último domingo del mes. ¿Alguien dice amén? ¿Sabes? Si tú no traes tu primicia, Dios te ama. Y tú dices, yo no creo en eso. Bueno, vamos a hablar acerca de eso. Y tú dices, ok, está bien, pero Dios te ama. O sea, no es eso. Pero nosotros en las iglesias hemos puesto cargas a veces. Y vamos a ir hablando un poquito de esto. Quiero que notes este pensamiento. Mira, un pasaje bíblico sacado de su contexto es el arma mortífera en manos de un legalista. Hermanos, yo les quiero pedir perdón antes. Si ustedes sienten que esto, pucha, pastor, usted de plano, ¿verdad? No sé, no, mi intención no es dañar a alguien o juzgar a alguien. Quizás han sido cosas que hemos aprendido y hoy necesitamos desaprender. La mayoría de cosas nosotros necesitamos desaprender. Yo he desaprendido muchas cosas, muchas prácticas que aprendí en la iglesia, que cuando luego digo, esta cosa no era así. No es lo que dice la Biblia. Entonces mi propuesta para ti hoy es, Señor, ayúdame a poder abrazar esto o no, y que sea algo de parte tuya. Por favor, Señor, ayúdame a eso. Es más, ¿sabes? El ministro de alabanza, ¿dónde están los ministros de alabanza? Lo que cantamos, las alabanzas que escuchamos, debemos de filtrarlas a través de la palabra. ¿Alguien dice amén a eso? Hay alabanzas muy bonitas, pero no son bíblicas. Están lejos de la Biblia, muy lejos. Entonces, hermano, quiero hoy, la semana pasada hablé del ayuno, ¿verdad? Y no me recuerdo de qué cosas más. Me encontré esto que me cayó como anillo al dedo y quiero hacer referencia a una práctica que se mueve en la iglesia y que a veces imponemos, ¿verdad? La forma, ¿sabes? Cada uno de nosotros tiene una personalidad diferente, tiene una forma de orar diferente. Y tú dices, pero es que yo oro, yo digo, aleluya, y la persona que está a mi lado no dice nada. Pero esa quizás es la forma en la que pues el Señor le ministra
No le pongas carga a esta persona. Algún momento el Espíritu Santo le va a decir que diga un aleluya. Fíjate, dicen que una vez había un hombre que estaba en una iglesia así como esta, y entonces él llegó a la iglesia y ese día hubo culto de sanidad y milagros. Y entonces el hombre, ¿verdad? Mientras el pastor o la persona, el evangelista, el líder o el invitado o quien sea estaba predicando, Dios, ¿verdad? Dijo, hoy va a ser alguien sanado. Y esta persona, ¿verdad? Llegó con un dolor y él en ese momento, en medio del culto, él gritó. ¿Y sabes qué gritó? Una mala palabra. Y entonces toda la gente así, ¿verdad? Y es una ilustración, ¿verdad? No sé si es real o no, la escuché hace mucho tiempo. Y dicen de que luego él se acercó al pastor y el pastor le dijo, mire, aquí en la iglesia no se dicen malas palabras. Es que mire que yo venía con un dolor y se me quitó, y como yo no sé qué decir, yo dije esto. Pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo en algún momento fue trabajando y lo cambió. Entonces, hermano, me encontré esto de un amigo, un hermano pastor. Él es director de un seminario teológico. No le he pedido permiso, le tengo que hablar y decirle, yo ocupé esto de referencia, aunque él, su perfil es público. Yo te digo, sigue su página. Él tiene una página de internet que se llama Pensamiento Pentecostal, y él es el Señor lo usa en esta parte. Él es el pastor Ernesto Alvarado, Fernando Ernesto Alvarado. De hecho, la semana pasada platiqué con él porque quiere venir en Semana Santa con un viaje misionero, y yo le compartí eso también a algunos hermanos. Y fíjate, por ejemplo, en nuestra iglesia o en nuestras iglesias hablamos mucho de atar y desatar. Y si tú lo haces, hermano, está bien, no hay problema. Pero quiero que veamos una perspectiva bíblica referente a esto. Quiero leer literalmente como él lo puso y yo lo copié, ¿verdad? En la pantalla, está acá. Dice, atar y desatar. Otro intento fallido de robarle a Dios su soberanía y creernos super ungidos. Es la forma en la que él lo escribe. Quiero decirte esto: el problema no está en que tú uses aceite ungido para orar en tu casa, o para orar por un enfermo, no hay problema con eso. Pastor, ¿usted usa aceite? Sí, pero si no hay aceite, yo no dejo de orar, porque la palabra, el poder, ¿verdad?, está en el Espíritu Santo y Él está en todo lado. El problema es cuando tú pones el aceite encima de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, y tú dices, y yo les decía, alguien dijo, fuimos a tal lugar y no oramos porque no había aceite. Bueno, agua hubieras echado, qué sé yo, o gasolina, ¿verdad? En todos lados. Vamos a empezar a ungir con gasolina, y el que agarre fuego es porque anda en pecado. ¿Qué les parece eso? ¿Ven? Entonces, mira, el problema es cuando hacemos, mira, hermano, la gloria es de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Sabes que cuando Dios usa a alguien, cuando Dios te usa, la gloria es de Dios? Y nosotros debemos, hermanos, de ubicarnos en un puesto donde decimos, hey, yo lo que yo hago, si yo alabo, yo predico, yo enseño, es gracias a Dios. Y entonces hoy hay un fenómeno, hay un virus de unas, dicen por ahí, ¿verdad? Alguien es muy espiritufláutico. ¿Han escuchado ustedes esa palabra, esa expresión? ¿Quién tiene más unción? ¿Quién tiene más poder? ¿Verdad? Y la manera esto. Quiero que me acompañes a leer lo que escribió este hermano. Dice, hoy en día es muy común escuchar frases como yo anulo, yo ato, yo cancelo, yo no recibo, yo desato, etcétera. Estoy seguro que tú lo has escuchado, hermano, y quizás algunas veces nosotros hemos orado así. Tú me puedes preguntar hoy, pastor, ¿y usted ora así? Sí, pero hay algo, tú me vas a escuchar. Yo a veces digo, yo declaro en el nombre de Jesús, no en mi nombre. Yo oro en el nombre de Jesús, profetizo en el nombre de Jesús, profetizo, Señor, tu palabra que dice que vamos a sanar. ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Sí? El problema es cómo tú te ubicas. Si tú te ubicas como alguien que, por ahí andaba una persona, ¿verdad?, que decía, oren en mi nombre. Una persona popular en las redes sociales. Vayan y en mi nombre pongan manos a los enfermos. ¡Qué error! ¡Qué error! Hermanos, la gloria es de Dios. Dios es el que sana, el que salva, el que liberta. Es Dios, es Cristo Jesús. Fue Él quien lo hizo. Entonces, tú no sé si tú recuerdas una alabanza, por ejemplo, muy famosa, una cantante, yo no tengo nada en contra de ella, tiene muy bonitas alabanzas, pero ella en una de las alabanzas, o en un tiempo, ella dice, no aceptaremos un no como respuesta, solo aceptaremos el sí y el amén de Dios.
yo te digo, está bien, pero a la vez no, porque nos sometemos a la voluntad de Dios. Yo no le puedo decir a Dios: Señor, yo no te acepto un no, porque yo quiero un sí. Perdónenme, hermanos, quizás tú lo hagas, y si lo haces está bien, pero si tú me preguntas a mí, yo no me atrevo a hacer esa oración. Yo lo que digo es: Señor, me someto a tu soberanía, me someto a tu poder, me someto a tu voluntad. ¿Tú te recuerdas a Jesús antes de ir a la cruz, antes de ir al Calvario? ¿Tú te recuerdas? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué le dice? Pero que se haga tu voluntad. Hermano, ¿te das cuenta la forma en la que a veces podemos aprender algo que no es bíblico? Que no es parte de... Y tú me dices: y bueno, no sé, ¿verdad? ¿Por qué lo habrá dicho? ¿Por qué lo habrá hecho? Pero realmente, hermano, nosotros nos sometemos a la voluntad de Cristo. Amén. Entonces tú me preguntas, y tú declaras en el nombre de Jesús, porque la declaración es una declaración de fe. O sea, tú declaras algo en fe. Yo digo: declaramos, Señor, en tu nombre que va a sanar, si es tu perfecta voluntad. Declaramos, Señor, en tu nombre, en fe lo pedimos. Entonces, hermano, ¿me acompañas? No sé si logras leerlo. Y dice: yo no recibo, yo desato, como si fuesen una especie de conjuro o unas palabras mágicas. No conforme con esto, todas estas expresiones están en su gran mayoría asociadas a bendiciones materiales, logros, éxitos, conquistas, finanzas. Otros la usan en momentos de prueba, tribulaciones o enfermedad, para atar al diablo, los demonios y a cualquier otra cosa que se les ocurra. La pregunta es: ¿hay base bíblica para tal práctica? Ciertamente en la Biblia se menciona la expresión atar y desatar, pero ¿qué enseña realmente la Biblia sobre este tema? Mateo 16:19, uno de los versos bíblicos más tergiversados hoy en día, nos dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cierto? Así dice textualmente el verso bíblico. Muchos cristianos creen que con estas palabras de Jesús a Pedro como base, y por extensión a los apóstoles y a todos los demás creyentes, podemos desatar bendiciones para nuestras vidas y atar toda la maldición o espíritu malo que venga contra nosotros. Por tal motivo, no es raro oír en algunas iglesias frases como: desato prosperidad para ti, o ato todo espíritu de mal en este lugar. Incluso hay quienes atan al diablo para que no les haga daño. Sin embargo, nunca, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, encontramos a algún profeta, juez, sacerdote o apóstol atando al diablo o a los demonios, pues esto Dios nunca se los ordenó, ya que el que tendrá el poder para atar al diablo era Jesucristo. La base está en Mateo capítulo 12, versículo 22 al 30. La Biblia nos enseña: resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. No ir a buscarlo para atarlo. No pretendo decir, dice el autor, con esto que un cristiano genuino no puede reprender al diablo, pero atar y reprender son dos cosas distintas. Efesios 6:12 no indica que tú y yo debemos estar atando a los demonios ni nada por el estilo. Si estudiamos el texto que le sigue, tampoco vemos a Pablo mandándonos a atar, sino a resistir al diablo. Efesios 6:13. Entonces dice acá: ¿qué significa entonces atar y desatar en el sentido bíblico? Entre los hebreos la expresión aludía a la autoridad que tenían los rabinos e intérpretes de la ley para dirimir cuestiones doctrinales y disciplinarias basadas en la ley. La base es Mateo 23:13 y Lucas 11:52. En el pasaje en cuestión, Jesús dice a sus discípulos que ellos tienen autoridad, y con ellos toda la iglesia, para desatar a los pecadores, o para declarar un pecado a quienes obedezcan o rechazan en el poder del Espíritu Santo. Juan 20:23. Estas palabras, atar y desatar,
son dichas para todos los creyentes y no solamente para Pedro y los apóstoles. Dios desata y libera, pero deja esta gran responsabilidad también a todos los creyentes formalmente reunidos como asamblea para el trato en cuestiones de disciplina. Y ahí están los versículos. En los padres de la iglesia se puede encontrar este sentido de atar y desatar, y ahí menciona algunas referencias de Tertuliano, Cipriano, Orígenos y algunos padres, ¿verdad?, de la iglesia del primer siglo. Continuamos la lectura y terminamos con esto, y dice: nunca en la historia de la iglesia, a excepción de la actual moda neopentecostal y carismática, la expresión atar y desatar tuvo el significado de hacer venir sobre alguien bendiciones materiales, logros, éxitos, conquistas, finanzas, o sobre alguien, o mucho menos, cancelar, anular o rechazar, con el poder de nuestra confesión vocal. Y aquí se desata, hermano, esta práctica que existe hoy en día, que se le llama la confesión positiva. Y la confesión positiva es confesar lo que nosotros queremos que pase sin tomar en cuenta la soberana voluntad de Dios. Entonces termina esto y dice: momentos de pruebas, tribulaciones o enfermedad, ni tampoco para atar al diablo, los demonios o cualquier otra cosa que nos parezca mala o indeseable. Y yo estoy seguro que quizás algunos de nosotros en este momento tenemos un conflicto y usted dice: yo creo que el pastor está fumando de una que yo no quiero, ¿verdad? Está bien, yo quiero respetar eso. Nosotros tenemos el poder para reprender en el nombre de Cristo Jesús. Es más, cuando Juan está en el cielo y está teniendo la visión acerca de los sellos, él dice: yo busqué si había alguien que era digno. El único digno no eran ni ángeles ni nada. El único digno de abrir los sellos era Jesús. Entonces, hermano, yo sé que esto que estamos hablando hoy, o que está en la pantalla, quizás tú no digas amén a eso. Y está bien, tú no tienes que decir amén a eso. Solamente yo te desafío hoy. Ve a la Biblia, dile al Señor: Padre, y te estoy diciendo, y entonces ¿cómo vamos a hacer? Y el mundo espiritual, hay mundo espiritual, reprende a los demonios, repréndelos, sácalos. O sea, eso pasa, hay personas, ¿verdad? Y todo esto es un mundo espiritual. Pero debemos de aprender a orar, hermano. Mi responsabilidad es oraciones de poder bíblicas. Oraciones de poder que no le roban la gloria a Dios. Oraciones de poder que le dan el lugar a Dios que Él merece, y no al hombre, y no a una persona. Porque entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Se cae en aludación, en poder. Ay, esta persona es esto. Hermanos, es triste cuando alguien dice: es que llegó tal persona y entonces sanó. No, hermano. Dios usó a esa persona con el don de sanidad para glorificarse Él, no una persona. Iglesia, oraciones de poder centradas en la palabra. Y debemos de abrazar todo esto. Entonces dice esto, mira, Judas 8:10 dice: ni el arcángel Miguel se atrevió a tanto. Y acá lo pone él en esta versión: estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino, ¿qué dijo? Ve conmigo por favor a Judas. Judas, ve por favor conmigo a Judas. El Señor te reprenda, pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Y en la versión Reina Valera, la versión que tú y yo conocemos, lo dice de esta manera. Acompáñame por favor al libro de Judas, antes de Apocalipsis, no hay donde perderse. Judas, capítulo 1, bueno, es el único que tiene, versos 8 y 9, dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. ¿Contra quién, hermanos? ¿Contra quién? Contra Satanás. ¿Cuáles fueron las palabras del arcángel Miguel? Sino que dijo: el Señor te reprenda. Mi oración, hermanos, es que logremos nosotros
ser llenos del Espíritu Santo, empoderados del Espíritu Santo, tener avivamiento, ver el mundo espiritual como se requiere ver el mundo espiritual con el discernimiento. Tienes autoridad para orar por los enfermos, para sanar, dice el Señor, y estas señales seguirán a los que en mi nombre creen. En mi nombre, dice el Señor, amén. Echarán fuera demonios, sanarán enfermos, habrán serpientes. Bueno, es más, tú no sé si vistes esto, y es que hay una forma de entender los textos bíblicos. Salió un video donde hay un pastor que está con una serpiente venenosa. ¿Alguien lo vio? Le corrió por varios lugares, está con una serpiente venenosa y él está haciendo alusión a este texto, que nada de esto iba a pasar, ¿verdad? Y la serpiente lo mordió y terminó tieso. Hay una herramienta, hermano, cuando estudiamos la Biblia que se llama hermenéutica. Y la hermenéutica tiene una herramienta que se llama exégesis. Y por eso hoy muchas cosas nosotros las sacamos de contexto. ¿Tienes la autoridad? La tienes, eres un hijo de Dios. Tienes autoridad para orar por los enfermos. Tienes autoridad para reprender al diablo, para resistir al diablo. Tienes autoridad para reprender a los demonios de tu casa, de la vida de quien sea. Tienes la autoridad en el nombre de Cristo Jesús, pero no fuera de Él. ¿Y sabes también algo? Sí. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima. Y entonces, hermano, ¿sabes? Muchas veces sacamos versículos de contexto. Por ejemplo, hay un versículo que todos nosotros conocemos y lo decimos: donde 2 o 3 están congregados en su nombre. ¿Qué dice el versículo? Ok. Y a veces nosotros, y yo te digo, yo lo digo, sí, yo lo digo, y podemos aplicarlo. Pero a veces cuando venimos y vamos a orar y solo hay 2, decimos, como 2 o 3 están, pero ahí está el Señor. Pero sabes que ese versículo no tiene nada, pero nada que ver con la oración. ¿Sabes qué tiene que ver hermenéuticamente en el texto? Lee todo el texto, léelo tú. Tiene que ver con ponerse de acuerdo para arreglar problemas en la iglesia. Ahora, donde 2 o 3, ahí está el Señor, ¿sí o no? Sí está. Amén, o sea, pero el detalle es que a veces sacamos eso de contexto. Yo les decía la vez pasada, el versículo que dice que el ladrón no viene para matar, hurtar y destruir, y decimos, el ladrón es el diablo. Y fíjate que no, en el versículo el ladrón no es el diablo. En el ladrón son ladrones que robaban ovejas. Y el Señor está contando que debían de protegerla de los ladrones. Ahora, ¿podemos nosotros aplicar eso al diablo? Sí podemos, porque el diablo mata, hurta y roba, ¿sí o no? Pero el versículo no está haciendo referencia al diablo. Por eso es, hermanos, esta expresión, por eso yo ponía esto, que un pasaje bíblico sacado de su contexto es el arma mortífera en manos de un legalista. Y vaya, por ejemplo, hermanos, muchos de nosotros escuchamos esta frase dentro de la iglesia, estoy seguro: Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Dónde está ese versículo? ¿Lo puedes ir a buscar? ¿Puedes encontrarlo? ¿Sabes que esa frase es unión de 2 versículos? No es uno solo, son 2. Y quiero decirte algo que tú dices: ay, Señor, vea, yo veo a varios que están enojados conmigo hoy. Perdónenme, hermanos, hoy vamos a orar para que me perdonen. ¿Sabes que el versículo del fuego consumidor no tiene nada que ver con ¡consúmelo! No, yo te lo dejo de tarea. Lee dónde está el versículo del fuego consumidor. Y más que destrucción, tiene que ver con purificación. Y son cosas, hermanos, que hemos aprendido. Yo lo he aprendido, yo lo aprendí, y toca desaprender. Y mi idea hoy, hermano, no es hacerte sentir mal, es que reflexionemos y que entendamos: debemos de cumplir la ley de Dios, pero a veces hemos hecho prácticas que las hacemos ley y ni siquiera sabemos por qué.
Y yo nada más quiero que te preguntes, ¿es esto bíblico? Cuando tú ores o cuando escuches algo, ¿esto lo dice la Biblia? ¿Puedo orar yo de esa manera? Y vas a ver entonces, hermano, que vamos a tener oraciones de poder grandes para el Señor. ¿Le puedes dar palmas a Él hoy? Amén. Entonces continuamos. Fíjate esto, hermano. Quiero que veas, bueno, Mateo, ¿verdad? Decía el Señor, Mateo 5, que Jesús mismo reconoció la autoridad de la ley. Dice el Señor, porque estaba la ley, ¿verdad? Estaba la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley, a los profetas o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para, ¿qué dice? Para cumplir. Entonces, el Señor cumplió la ley, sí cumplió. Lo que el Señor Jesús tenía problemas es con aquellas cosas que habían añadido referente a la parte legalista, ¿verdad? Quiero contarte algo, ¿sabes? Aquí, ¿cuántas leyes agregaron los grupos legalistas del tiempo del Señor? No hay un número específico porque no están todas en la Biblia, pero sí en la tradición oral. Algunos datos dicen que por lo menos el Mishnah y hay otro libro, no fueron escritos cuando estaba el Señor Jesús, fueron escritos después, pero sí ya se practicaba de manera oral. Habían 6 órdenes y 63 tratados. En el Talmud también, donde se desarrolla aún más esas reglas, ocupando miles de páginas. ¿Sabes? Por ejemplo, hermano, yo te voy a mostrar un cuadro comparativo que tiene que ver con aquello que se había hecho ley, pero que no era ley de la palabra. Y quiero que veas este pensamiento. Jesús no condenó la ley de Dios, sino la carga extra que los líderes religiosos impusieron. Entonces, hermano, ya lo vimos anteriormente, dice, atan cargas pesadas. Yo quiero que veas este cuadro comparativo que está ahí en la pantalla. Y fíjate, nada más es un ejemplo de todas las cargas que habían, ¿verdad? De los tipos de leyes. Fíjate esto. Leyes dadas por Dios, 613. En la Torá, ¿verdad? Que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esas eran leyes dadas por Dios. Leyes añadidas por los humanos, ¿verdad? Por la tradición, cientos o miles. Ahora, habían también 2 tipos de leyes. Leyes positivas y leyes negativas. ¿En qué sentido? Decía, harás. Por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre. No usarás el nombre de Dios en vano. 613 leyes que Dios había dado, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, la ley revelaba el carácter de Dios, pero la salvación no viene por cumplir reglas, sino por la gracia mediante la fe. Entonces mira esto, cantidad 613 mandamientos. ¿Cuántas leyes habían añadido? Cientos o miles. El origen de la ley de Dios es Dios mismo. ¿Cuál es el origen de las leyes humanas o de las leyes del legalismo? Tradición de hombres. Por ejemplo, yo explicaba, el domingo lo dije, en muchas iglesias se usa el velo y es puesto por ley. Hermano, ¿hay problemas si alguien usa velo? No, no lo hay. Tú puedes usarlo, si quieres está bien. Pero no fue una ley, no fue una práctica o una doctrina para toda la iglesia. Y el domingo yo explicaba cuál era la razón de eso. ¿Cuál es la fuente de la ley de Dios? La palabra de Dios, las escrituras. ¿Cuál es la ley o cuál es la fuente del legalismo? El Mishnah y el Talmud en la parte del legalismo judío, ¿verdad? De los religiosos. Que en el momento de Jesús no había una base escrita, pero sí una base oral, una repetición oral. El propósito de la ley de Dios, revelar el carácter de Dios y guiar al pueblo. El propósito del legalismo es controlar la conducta externa. Vístete de esta manera. Es que si no lo haces así, es que si no te pones el velo. Ejemplo, ¿verdad? Ayuno. Fíjate que, por ejemplo, cuando el Señor dijo, guardarás el día del reposo, acuérdate del día del reposo. ¿Sabes que los legalistas habían agregado 39 tipos de trabajos prohibidos? ¿A qué hacer? ¿Cuánto caminar? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cuál es la relación con el pueblo referente a la ley dada por Dios? Y hay pacto. ¿Cuál es la relación con el pueblo del legalismo? Carga pesada. Postura de Jesús.
La ley de Dios la afirmó y la cumplió. Ahí está, Mateo 5:17. La ley, eso del legalismo, Jesús la confrontó y la corrigió. ¿Cuál es el resultado espiritual de la ley de Dios? Conduce a Dios. ¿Cuál es el resultado espiritual del legalismo? Produce culpa y orgullo. Y tú date cuenta de esto. En algunas congregaciones o en la iglesia cristiana, si tú no haces algo que ha sido puesto por ley, produce culpa. No puedo, no logro, yo no oro así, no soy parte de, no me he visto de esta manera, etcétera. Por ejemplo, hermanos, el uso de las faldas. El uso de las faldas es algo que tanta tela que cortar, ¿verdad? Y hay iglesias donde no se permite usar pantalón. Una mujer no puede usar pantalón. Es prohibido eso. Ahora, si lo hacen así, está bien, hermano. Si tú usas pantalón, ¿el Señor te va a condenar? No, no te va a condenar. Y si tú usas falda, ¿te vas a salvar? Pues el Señor conoce eso. Ahora, ¿qué debes de saber? Lo que sí debe de saber tanto el hombre como la mujer, que nos debemos de vestir con decoro. Eso sí, con decoro, con responsabilidad, ¿verdad? La manera en la que nos vestimos que represente a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Y cosas así. Entonces, cuando alguien no se adapta a la parte del legalismo, produce culpa. Y si alguien lo hace, yo lo hago, yo lo cumplo. Orgullo. Hermano, sé que yo estoy diciendo y he orado. Sabes que este tiempo yo no le he dicho: Señor, ayúdame a decirlo bien. Esa ha sido mi oración. Señor, ayúdame a enseñarlo bien. Entonces, hermano, estoy terminando ya. Legalismo: hago esto para ser aceptado por Dios. Gracia: hago esto porque yo fui aceptado por Dios. La ley de Dios buscaba formar corazones. El legalismo ha buscado controlar comportamientos. Y entonces el Señor dice: por tanto, hermano, nadie os juzgue. En este caso es por comida. Yo estoy poniendo esto en nuestros tiempos, en el tiempo contemporáneo. ¿Por qué cosas? Hoy nosotros no somos juzgados. Bueno, tal vez a veces sí, ¿verdad? Pero no tenemos un problema por lo que comemos o no, en la mayoría de los casos. Tenemos problemas por las prácticas que tenemos, por la forma en la que tú adoras, en la que yo adoro, la forma en la que yo oro, en la que tú no oras, la manera en la que yo visto, en la que tú no vistes. Y dice el Señor, dice la palabra del Señor: nadie os juzgue. ¿Sabes? Pablo dice: no permitas que impacte tu corazón. Acompáñame a leer, vamos a leer Romanos 14, casi que todo Romanos, y con esto terminamos, porque necesito avanzar luego a Colosenses 2, estamos 16 y 17, ¿verdad? Necesito avanzar 18, 19, 20, 21 y todo lo demás. Mira esto, dice él. ¿Estás conmigo, hermano? Romanos, amén. ¿No estás enojado conmigo, hermano? Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿estás enojado con el pastor hoy? Dice Romanos: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Avancemos hasta el versículo 10. Hubiera querido leerlo todo, pero no podemos por tiempo. Mira: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Sabes? Yo te quiero decir algo para que tú tengas paz.
yo voy a ser juzgado por lo que estoy predicando hoy. Por lo que yo predico cada domingo, yo voy a rendirle cuentas al Señor. Voy a hacerlo. Y por eso, hermanos, oro y procuro y le digo, Señor, quiero de verdad hacerlo bien. O sea, una palabra que sea tu palabra. Pasemos por favor al verso 13. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea, y ya lo vamos a ver más adelante, que el Señor, si hay algo por lo que nos va a juzgar, y es por ser piedra de tropiezo. Por eso sí, ya lo vamos a ver más adelante. Dice entonces, verso 17, avancemos, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Alguien tiene gozo hoy? Amén. Gloria a Dios por eso. Terminamos esta parte de Romanos, verso 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que comen. O pudiera ser verdad con esto, o sea, pudiéramos con mi forma de pensar, con, hey, hermano, tiene que ser así. Y si no hablas así, nosotros, hermano, como cristianos usamos un lenguaje cristiano, ¿verdad? Tenemos un lenguaje en victoria, la tribulación, ¿verdad? Y esto y lo otro. Y quien viene por primera vez a la iglesia, quiero decirle, o primera vez o segunda vez, no habla nuestro lenguaje. No pongamos peso. El Señor va a ir haciendo crecer a cada hermano y hermana. Dice entonces la palabra, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofende o se debilita. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena. Esa es la palabra era crino, lo que veíamos anteriormente, que nadie te crino, dice en el griego. Asimismo, que nadie te condena a sí mismo en lo que prueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermano, lo que los legalistas hacen en una iglesia es juzgar, condenar, porque no vivimos una vida, o no se vive una vida como esta persona quiere que vivamos. Y eso nos va a robar la plenitud. Cuando tú escuchas comentarios, como yo te digo, ¿verdad, hermano? Y no está participando, hermano, y no vino, ¿verdad? Un domingo, qué sé yo. No, hermano, ¿sabes? Mira esto, ese pensamiento. El legalista, y cuando estoy hablando de legalista, estoy hablando de leyes humanas, no de leyes divinas, no de leyes de Dios. Las leyes de Dios debemos de cumplirlas. El legalista nunca quiere regular la condición del corazón, quiere regular las partes externas. Primera de Timoteo, le da una instrucción el apóstol Pablo y le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora, hermano, ¿cuál es la limitación para nosotros como creyentes? La presenta Corintios. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Por eso, hermano, todo lo que hacemos, o sea, tenemos libertad en Cristo, no tenemos libertinaje, no, pero la libertad debe de ser filtrada a la luz de la palabra. Ponte de pie, hermano, ponte de pie, por favor, acompáñame y oramos. Mira,
Dice Colosenses, ahí está, ¿verdad? Y verso 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces Pablo le está diciendo a los de Colosas, mira, ellos están tratando de poder legalizar aquello que es externo, están tratando de legalizar lo que se debe de comer, pero el apóstol Pablo dice, hay plenitud en Cristo, hay plenitud en el Señor. Gálatas 4:8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por la naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Y el apóstol Pablo da una exhortación bien dura a la iglesia de Galacia. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano por vosotros. Fíjate que de hecho, si tú lees Gálatas, dice el apóstol Pablo, ni aunque se te aparezca un ángel, la palabra ya fue dada, dice, es Cristo Jesús. Amén. Así que hermano, yo termino este tiempo. Dice, perdón, me perdí. Dice acá la palabra, Colosenses 2:17. Todo esto, o sea, todo lo que estamos hablando, todo lo que hace esto o no hace esto, dice, por lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Hermano, no pretendo, ¿verdad?, crear confrontación ni que, no. Si tú dices, pastor, fíjese que yo creo que usted se equivocó, y vemos la palabra, y tú me dices, sentémonos, yo no estoy de acuerdo, hagámoslo. Y yo te aseguro que yo desde acá, yo puedo decirles, hermanos, fíjense que me senté con tal hermano y yo me equivoqué en lo que yo dije. Eso no es así. Pero si tú dices, Dios te está hablando quizás para poder corregir, redireccionar algunas cosas que hemos aprendido. Yo mismo aprendí un montón de cosas en la iglesia. Yo he estado en Asamblea de Dios toda mi vida. Crecí en Asamblea de Dios. Los pastores que he tenido han sido de Asamblea de Dios. He estado ahí, gracias al Señor. Y sé que ha habido una buena doctrina, pero aún así he aprendido cosas que con el tiempo yo dije, creo que esto no es bíblico. Y es así. Amén. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.